Before we start the webinar, I just want to remind everyone to put their microphone on mute, and also to be sure to select the language you wish to participate in under the globe that you find on the bottom right of the Zoom page. My name is Agneta Johansson, and I'm the Executive Director of ILAC, the International Legal Assistance Consortium. I'm very glad to welcome you to this webinar today, where we launch and will discuss ILAC's most recent report, Justice in the Time of COVID-19, Challenges to the Judiciary in Latin America and the Caribbean. The report maps the new challenges and problems presented by the pandemic and subsequent emergency measures. It identifies best practices, trends, and gaps in how governments and the judiciary itself have responded to the crisis, and provides recommendations as to how governments can respond in the short and long term to ensure that judiciary can continue guaranteeing access to justice while also protecting judicial independence during a protracted crisis like the COVID-19 pandemic. Now, the report was undertaken by Cyrus R. Vance Center for International Justice of the New York City Bar Association. And the Vance Center has worked through its extensive network of judges and lawyers in the region to gather the qualitative data that forms the basis of this report. Cyrus Vance Center is one of the members of ILAC. We are a consortium of professional legal organizations and individual experts committed to rule of law. We are mainly practitioners, judges, prosecutors, and lawyers, and together with our colleagues in the countries where we work, our goal is to strengthen the independence and resilience of justice sector institutions and the legal profession in these countries. And I think this report shows the strength of ILAC as a consortium, as we not only can work through ILAC member organizations, but through the vast networks of these member organizations as well. Unlike other past crises, which are usually short-lived and where institutions generally are able to return to a state of normality relatively quickly, the current crisis is unique in the fact that it's long-lasting and has an unknown end date. What are the implications of protracted states of emergency and emergency measures on the judiciary and ultimately for court users? These are some of the issues covered in the report and what we also will discuss here today in the webinar. ILAC plans to continue taking stock on how the pandemic affects the judiciary in Latin America and the Caribbean in the upcoming year, and how the judiciary functions and how access to justice is affected both in a negative and positive way once the pandemic subsides. We are also conducting a study of how the pandemic has affected access to justice in the Middle East, North Africa region, and those reports will be published in spring. So that is something to keep your eye out for. Finally, some housekeeping rules. Please, again, be sure that you keep yourselves on mute throughout the webinar. There will be time for questions and answers at the end of the webinar. And if you have a question, please use the chat function and submit your question to ILAC in a private chat. You can submit your questions throughout the webinar and they will be addressed in the end. We are also posting the links to the English and Spanish versions of the report in the chat box, and they are also available on ILAC's website. Finally, I want to inform you that the webinar will also be recorded and posted on ILAC's social media outlets. Now, we are very honored to have Judge
Ivana Hrdlichkova to moderate the webinar today. Judge Hrdlichkova was appointed president of the Special Tribunal for Lebanon in 2015 after serving on the appeals chamber since 2012. Her career as a judge began in the beginning of the 90s, and throughout the years, Judge Hrdlichkova has developed specializations in criminal justice, transitional justice, rule of law, human rights, and women's rights, and she has lectured extensively on these topics. She is an international gender champion and also a very important mentor for many young professionals. And last but not least, she is also one of ILAC's distinguished individual members since many years, an active and important supporter to our work. And I'm therefore very glad to hand over to you, Ivana. Please, the floor is yours. Thank you very much, Agneta. I'm delighted for the opportunity to moderate this panel, and I'm very enthusiastic to listen to the panelists and look forward for the questions afterwards. The current pandemic situation has undoubtedly brought many challenges to various professions, including the judiciary. And currently, some of the challenges have been solved, while others will still need a great deal more thoughtful consideration of the future. And one of the most discussed aspects is the impact of the current pandemic to judiciary. And the report we will be discussing today eminently deals with all these issues and answers many questions. I am very delighted to introduce you the eminent panelist of today's webinar who will discuss the matter. Dr. Diego Garcia Sayan, United Nations Special Rapporteur of Independence of Judges and Lawyers, is one of the most recognized jurists in this field. He was appointed Special Rapporteur of the Independence of Judges and Lawyers in December 2016. Previously, he was a judge of the Inter-American Court of Human Rights for 2 consecutive terms, during which time he was also elected as president of the court. Mr. Garcia Sayan has broad experience working for multilateral organizations such as the United Nations and the Organizations of American States. He was also Minister of Justice during the democratic transition in Peru and Minister of Foreign Affairs. Mr. Garcia Sayan is the author of several books on international law and development. It's also a great honor to welcome in the panel Justice Gillian Lacey of the Supreme Court of Trinidad and Tobago. Justice Lacey was called to the bar in 1991 and joined the judiciary in 2009-2010, and then again in 2014, when she was appointed to the Supreme Court of Trinidad and Tobago. Prior to her appointment to the bench in 2009, Justice Lacey served as minister in the Ministry of Attorney General and Legal Affairs, in addition to other higher level positions in government. Justice Lacey is a lecturer of the Faculty of Law, University of the West, and the Hugh Wooding Law School. Justice Lacey has a passion for education in law and was appointed as the chairman of the Judicial Education Institute of Trinidad and Tobago in January 2019. Another eminent speaker, which is a great honor to welcome today, is Dr. Ricardo Sodi, Chief Judge of the High Tribunal of the State of Mexico. Chief Judge Sodi obtained his law degree from the Escuela Libre de Derecho and has several postgraduate degrees. He is a professor of Anuak University, judicial schools of various states, and the Institute of Federal Judiciary, among others. He has served as a member of the Mexican Foreign Service, has experience as a practicing lawyer, and has been the Dean of the Law School of Anahuac University. In the Mexico State's judiciary, he is a magistrate in criminal matters and currently president of the High Court of the State of Mexico. And last not least, I would like to welcome Jaime Chavez Alor, Latin America Policy Director of the Cyrus
One Center for International Justice of the New York City Bar. Jaime Alor is responsible for managing the One Center Lawyers Council for Civil and Economic Rights in the Americas and other legal policy initiatives in Latin America. Before joining the One Center, Jaime worked in the 3 branches of the Mexico federal government. Jaime received his law degree from the Escuela Libre de Derecho in Mexico City and an LLM from Columbia Law School. Jaime, the floor is yours to start with presenting the report, and welcome all again. Muchísimas gracias, jueza presidenta. Voy a hablar yo en español, entonces las personas que necesitan la traducción pueden seleccionarlo en la parte de abajo del sistema. Antes que nada, quiero iniciar agradeciendo la oportunidad de participar en este panel con tan distinguidas personalidades. En el Van Center estamos muy contentos de ver el resultado de una amplia investigación y el producto de la participación de muchas personas mencionadas en el reporte. Quiero hacer mención especial a mis colegas Marie-Claude Jean-Baptiste, directora de programas del Van Center, y María Bernecki, consultora del Van Center, coautoras del informe. Quiero agradecer también a Lauren McIntosh de ILAC y a ILAC por la oportunidad de desarrollar este interesante estudio. Quiero compartir con ustedes algunas diapositivas. Compartir mi pantalla. Ahí está, ahora sí. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, primero lo que quisiera mencionar es que en cuanto a la metodología, bueno, se trata de un reporte de naturaleza cualitativa. Preparamos un cuestionario de más de 36 preguntas que hicimos llegar a firmas de abogados a través de la red Pro Bono en los 13 países que analizamos. Y además, basados en este cuestionario, tuvimos entrevistas con más de 30 juezas y jueces en estos 13 países. También toda la información que recopilamos de estas entrevistas y de esta investigación de escritorio fue consolidada por parte de Wilkie Farren Gallagher, que es una de las firmas del comité del Van Center y que hizo esta labor como parte de los proyectos pro bono con el Van Center. Respecto al contenido, primero quiero mencionar que de los 13 países que analizamos fueron Argentina, Bahamas, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá y Trinidad y Tobago. El reporte cuenta con 5 secciones. La primera es normas internacionales. Y esta sección incluye un análisis sobre derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que incluyen un conjunto de garantías específicas para las personas acusadas y condenadas por delitos, que incluyen el derecho a una audiencia pública por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de conformidad con la ley, presunción de inocencia, el derecho a asistencia jurídica, y bueno, de acuerdo a las interpretaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún en situaciones extremas, estos derechos siempre deben estar asegurados. Y en esta sección también se hace una mención especial al acceso de las mujeres a la justicia durante esta crisis, durante la pandemia, que en particular se ha visto obstaculizado, pues esta pandemia ha sido un periodo particularmente complicado e inseguro para víctimas de abuso doméstico, y hay que tomar en cuenta esto para el derecho a acceso a la justicia. Dentro de la sección de el estado de excepción,
los hallazgos serían, primero, que los 13 países analizados promulgaron medidas extraordinarias para dar respuesta a la pandemia, aunque con diversos grados de restricciones. En la mayoría de las jurisdicciones, las declaraciones de estado de excepción y las medidas extraordinarias no fueron impugnadas por los tribunales, aunque hubo casos en donde sí. En Costa Rica vimos más de 200 casos de impugnación. También hay que mencionar que la mayoría de los países no recibieron recursos adicionales, o el Poder Judicial no recibió recursos adicionales. Al contrario, en algunos países les quitaron recursos para orientar programas de salud y otros programas de apoyo. Respecto al funcionamiento durante el sistema judicial, el funcionamiento del sistema judicial en la pandemia, aquí analizamos medidas que han dictado el Poder Judicial para continuar su funcionamiento en dos vertientes. La primera, lo que se refiere a las actividades jurisdiccionales per se, y segunda, lo que se refiere a las medidas de prevención y salud. En los hallazgos es que todos los poderes judiciales adoptaron medidas para reducir la demanda y asegurar que los tribunales pudieran seguir funcionando. Como casos urgentes se incluyeron acciones de base constitucional para proteger los derechos humanos, amparos y tutelas y asuntos penales y familiares. Se dio prioridad también a casos relacionados con privación de libertad, liberación anticipada y otros beneficios, violencia doméstica y género, asuntos de menores de edad y los casos que guardan relación con el confinamiento. Todos dictaron medidas de salud y prevención para los operadores de justicia y los usuarios, aunque en algunos casos las y los jueces reportaron no contar con suficiente equipo de protección. En la mayoría de las jurisdicciones, las audiencias presenciales se reservaron para casos urgentes. Para casos no urgentes se llevaron a cabo audiencias virtuales. Respecto a la carga de acumulación del trabajo, en muchas jurisdicciones se reportó una respuesta eficiente de trabajo durante la pandemia. Incluso aumentó el número de casos procesados en algunas instancias, y esto porque con la suspensión de los plazos procesales, los jueces y las juezas en algunos casos tuvieron más tiempo para avanzar con sentencias que tenían atrasadas. Sin embargo, en algunos casos se experimentaron retrasos y el Poder Judicial no ha desarrollado un plan específico para hacer frente a esta carga de trabajo acumulada. Respecto a justicia digital, aquí está. Podemos ver que como respuesta a no poder trabajar presencialmente, estos mecanismos cobraron gran relevancia. Y podemos distinguir dos modelos de justicia digital. El primero, aquellos casos en los que el Poder Judicial ya contaba con un modelo de justicia digital y este se amplió, y otros países que introdujeron por primera vez o empezaron a utilizar cotidianamente por primera vez las herramientas de justicia digital. Como hallazgos tenemos que la pandemia hizo evidente la necesidad de incorporación de instrumentos de justicia digital como parte de su funcionamiento básico y no solamente como respuesta a una situación de emergencia. Las herramientas más utilizadas fueron las audiencias virtuales, que en general ya estaban previstas, pero su aplicación no era tan común. Se utilizaban audiencias para testigos que estuvieran en lugares remotos, para personas privadas de la libertad que no tuvieran que ser trasladadas a los juzgados, pero no para llevar a cabo el trabajo diario. En casi todas las jurisdicciones, los jueces tienen la discreción de celebrar audiencias de forma virtual, no en todas, pero en la mayoría. La mayoría de las y los jueces también estuvieron de acuerdo con esta disposición para no dejarlo a la voluntad de las partes, aunque en algunas jurisdicciones suscitó inquietudes en cuanto al respeto de garantías de juicios justos, particularmente en juicios penales, ¿no? El tema es de que una persona tiene derecho de estar presente en su audiencia. La pregunta es si estar virtualmente presente es suficiente o no. En algunas jurisdicciones también vimos que los operadores de justicia no recibieron el equipo necesario para trabajar de forma remota,
incluyendo computadoras y otras herramientas, y utilizaron su equipo personal. Algunos interlocutores opinaron que esto pone en riesgo la seguridad y la confidencialidad de la información relacionada, al igual que un tema de independencia judicial por no contar con los recursos para poder llevar a cabo su trabajo. Como tema relevante y relacionado con los derechos del debido proceso de acuerdo a estándares internacionales es la publicidad de las audiencias. Una de las preguntas que teníamos nosotros era que, bueno, en los tribunales, en los edificios, en las salas de audiencias, algunas audiencias por su vocación pueden ser públicas, más bien por regla general deben ser públicas y por excepción deben ser privadas, pero en una sala de audiencia una persona puede entrar y está presente en la audiencia, que no es el caso si la audiencia se lleva a cabo de forma virtual. Y aquí, de forma muy interesante, solo 2 países reportaron haber proporcionado enlaces de las plataformas digitales para videoconferencias para que el público en general pudiera tener acceso a las audiencias públicas. En otros países, como en México, la Suprema Corte desde hace mucho tiempo transmite las sesiones del Pleno de la Corte por internet y por televisión. La diferencia ahora es que transmitió la audiencia virtual. Y bueno, en esta sección preguntamos sobre las ventajas y las desventajas de los mecanismos de justicia digital. En general, quienes imparten justicia, jueces y jueces, encontraron más ventajas, pero también encontraron algunas desventajas relacionadas con la resistencia de algunos litigantes para estas herramientas y la brecha digital también. En cuanto a la quinta sección, que es independencia y administración de justicia, el objetivo de esta sección era entender que tanto la pandemia ha dado oportunidades para vulnerar la independencia judicial. Aquí, en los 13 países analizados, no se reportó que algún juez fuera separado de sus funciones con el pretexto de la pandemia. Sin embargo, sí, lamentablemente hubo muchas jurisdicciones que mencionaron pérdidas humanas. Y aquí, en una jurisdicción local en México, se mencionó que las autoridades del Poder Judicial estaban tomando esta oportunidad para nombrar jueces interinos sin cumplir con las formalidades que se necesitaban. Por otro lado, no se han reportado nuevas amenazas a operadores de justicia derivadas de la pandemia. Sin embargo, lamentablemente sí continúan los ataques a la independencia judicial a juezas y a jueces que ya eran atacados antes. Simplemente se ha cambiado la modalidad. Por otro lado, tribunales de provincias o fuera de la capital no tuvieron el mismo acceso a herramientas digitales que los tribunales de las capitales, ampliando más la brecha digital. Y los sistemas de asignación de casos han seguido funcionando normalmente durante la pandemia. Como conclusiones y de manera muy breve, pues no cabe duda que la pandemia ha planteado desafíos al Poder Judicial en América Latina y el Caribe. Algunos problemas son nuevos derivados de la pandemia, pero otros ya existían y la pandemia simplemente los hizo más evidentes. La mayoría de los países no estaban preparados, los poderes judiciales, para responder a una pandemia y la administración de justicia se vio afectada. A estas alturas, los poderes judiciales han tenido la posibilidad de elaborar planes de respuesta. Sin embargo, existen retos derivados de que los instrumentos de justicia digital que existían no estaban pensados para responder a una crisis y no estaban pensados mucho menos para tener que transitar todo el esquema de trabajo remoto y sobre todo que en muchos países era un esquema de trabajo que no había sido probado y mucho menos evaluado. El reporte contiene 9 recomendaciones. Yo quiero resaltar 3 brevemente, y es a manera de resumen, que son realizar evaluaciones y revisiones para desarrollar planes sobre la asignación de fondos y recursos a fin de que el Poder Judicial pueda modernizarse y garantizar el acceso a la justicia en cualquier asunto, no solo en aquellos que son urgentes, sino en todos los asuntos que tiene que conocer el Poder Judicial. Es necesario también ampliar y mejorar las herramientas de justicia digital y eliminar la brecha digital y finalmente establecer directrices
claras en materia de seguridad cibernética, llevando a cabo los procedimientos judiciales de forma virtual y garantizando el acceso a las audiencias públicas, siempre respetando estándares internacionales para el debido proceso, juicios justos y, muy importante, independencia judicial. Lo dejo aquí, sé que ya estoy un poco sobre mi tiempo, así que muchísimas gracias. Estoy pendiente de las preguntas y los invito a que consulten el reporte. Este fue un esfuerzo de hacer un resumen en 5 minutos, pero el reporte tiene mucha información de países en particular, así que muchas gracias. Thank you very much, Jaime. It was impressive to listen to you, and I found the report really amazing, and obviously huge amount of work has been done, and I very much look forward to listen to Dr. Diego Garcia Sayan, who is the United Nations Special Rapporteur on Independence on Judges and Lawyers, on his view to this very important topic. Dr. Garcia Sayan, the floor is yours. Muchísimas gracias y ante todo quiero decirles que me siento realmente muy honrado de poder compartir este panel bajo la presidencia de Ivana y su larga trayectoria por el Estado de Derecho en el mundo y haber recibido esta introducción tan concreta, tan precisa por parte de Jaime Chávez sobre este informe que es tan relevante, que la verdad que toca uno de los asuntos contemporáneos más importantes, no solamente entre un grupo especializado como el que aquí nos reunimos, sino con una relevancia global tremenda, en un contexto en donde muchos estiman que la cantidad de personas que ya estaban deprived del acceso a la justicia antes de la pandemia eran más de 1.500 millones de personas. Hoy día esa cifra es imposible de cuantificar, pero evidentemente deben ser mucho más personas con todo lo que ha pasado en esto que ya va a ser casi un año. Tanto que como relator especial me he tomado la decisión de que el primer informe que presentaré a Naciones Unidas el año 2021 será precisamente y en continuidad, y por eso estos informes son tan importantes, no solamente sobre los efectos de la pandemia, sino particularmente sobre los retos y las tareas que se ponen por delante a nuestros estados, y no solo a nuestros estados, a la comunidad jurídica, abogados, a los jueces y a la sociedad en general, para que no solamente recuperemos la normalidad, cito, sino para tener una perspectiva distinta de una justicia más accesible, una justicia más eficiente y una justicia que atienda realmente los derechos de las personas marginadas, de los pobres, de las mujeres que tienen su acceso disminuido a la justicia en muchas partes del mundo. Curiosamente, dentro de la burocracia de Naciones Unidas, a alguna gente no le gustó que yo propusiera esto, porque evidentemente demanda mucho trabajo, hay que recoger mucha información, hay que consultar a mucha gente y recibir la curiosísima argumentación de que en realidad no vale la pena porque para cuando el informe esté presentado, ya el tema de la pandemia habrá terminado y habrá vacuna generalizada en el mundo. Yo le dije, bueno, hay un señor que dijo que eso se iba a resolver antes del 3 de noviembre y parece que ese señor en otro país falló, se equivocó en ese pronóstico porque no tenía ninguna base científica. Entonces aquí, más allá de cuándo termina el impacto de la pandemia y de cuándo se generaliza lo de la vacuna, que ostensiblemente no va a ser fácil ni va a ser en los primeros meses del próximo año, se plantean algunos problemas muy importantes que voy a comentar aquí, que están realmente todos mencionados en este informe, sobre el cual realmente hay que felicitar a quienes lo han trabajado, a quienes lo han conducido, a Jaime Chávez y al equipo fantástico que ha permitido contar con este informe. Dos o tres comentarios previos, ¿no? Es decir, la pandemia nos agarró en el mundo de sorpresa y en consecuencia las respuestas han sido muy variadas y muy diversas. No podría ser de otra manera, con algunos elementos en común. En mayor o menor medida,
en casi todos lados ha habido alguna forma de estado de excepción, de restricción de derechos, por el lockdown y por otras dificultades que ustedes han visto, restricciones para ir al centro de trabajo y otras, que en algunos casos han servido para concentrar más poder político y cercenar el equilibrio de poderes, los checks and balances, en procesos políticos que ya tenían su desarrollo. Hay países europeos, el más mencionado en todos los informes suelen ser a veces Hungría, a veces Polonia, y otros que indudablemente tenían ya un sesgo autoritario en el que jueces y abogados venían siendo afectados, como Filipinas en nombre de la guerra contra las drogas o Turquía en nombre de la guerra contra el terrorismo, que se acentuaron durante la pandemia. Entonces, esta diversidad de medidas no nos ha permitido encontrar soluciones en donde se haya reforzado la democracia y el equilibrio de poderes. En el mejor de los casos se ha mantenido y en otros ha sido seriamente afectado y dificultado, ¿no? En segundo lugar, algo también absolutamente lógico, en todas las sociedades sin excepción, no solamente los gobiernos, sino nosotros, la comunidad en general estaba de acuerdo en que se priorizara la atención a la amenaza en la salud, en prevención o en respuestas, a veces de emergencia. En países como el mío, el Perú, no tenía capacidad hospitalaria mínima para atender una situación de enfermedad cotidiana y mucho menos una pandemia en camas de hospital, recursos médicos que quedaron rápidamente sobrepasados en el mes de abril y en consecuencia se decía necesario, no solo en nuestros países, sino incluso en los países desarrollados con un sistema de salud razonablemente eficiente, también poner recursos adicionales y prioritarios en eso. Siendo el servicio de justicia un servicio esencial, en muchos países no fue categorizado como servicio esencial para dotarlo de condiciones especiales de protección en materia de prevención para que no haya contagios, en materia de recursos presupuestales adicionales. De manera que fue, como dice el cuento, una especie de patito feo que demandaba, por supuesto, no lo mismo que hubiera demandado un hospital de emergencia, pero sí alguna atención que en la mayor parte de los países no ha sido oportunamente considerada. Tercero, la consecuencia de todo esto, que ustedes la conocen igual o mejor que yo. La consecuencia ha sido una denegación de justicia por la acumulación de causas que no se han podido ventilar, por nuevos problemas que surgieron a partir de la pandemia, desde una estadística bastante preocupante de aumento de la violencia doméstica y de la violencia contra la mujer, que demandaba una respuesta institucional extraordinaria, y por supuesto de otros efectos sociales de la pandemia en cuanto a quiebras, desempleo, cobro de deudas y otros para los cuales el sistema judicial se puso en marcha poco a poco. Hoy día en muchos países eso ya está empezando a funcionar, pero la acumulación de casos no se ha resuelto. Y en cuarto lugar, el tema que lo ha mencionado también Jaime Chávez Alor, que es el tema de los recursos informáticos, de las respuestas y herramientas telemáticas para poder hacer que la justicia continúe funcionando. Yo creo que ahí hay un tema de tremenda importancia, que es muy bueno que en este informe haya sido trabajado y muy bien trabajado, que hay que seguir trabajando mucho. Porque en todos los sistemas judiciales, el último país que visité como relator especial, Uzbekistán, tienen un sistema de expediente electrónico apoyado con financiación de la AID, con técnicos altamente calificados, que está funcionando, empezando a funcionar ya en el área civil, que antes de la pandemia permitía, en un país que uno no lo hacía tan conectado a esta tecnología, ya a los abogados y a las personas involucradas en los casos poder acceder a los expedientes y a los procesos. Y eso de alguna manera está más o menos de moda, estaba más o menos de moda en el mundo entero, con recursos presupuestales insuficientes en algunos, con herramientas técnicas también insuficientes, pero el tema
formalmente por lo menos no era ni es nuevo. Sin embargo, la pandemia ha sido una especie de gran terremoto que ha puesto en cuestión si esos avances eran tales, si realmente esos avances telemáticos y de justicia electrónica permitían sustituir la presencia de la profesión legal, la presencia de jueces y juezas, la presencia de las personas interesadas en las audiencias, en los tribunales, y si había las herramientas técnicas para funcionar como estamos funcionando en esta herramienta Zoom esta mañana. La experiencia nos está contestando que no, que las herramientas técnicas a las cuales se ha venido recurriendo son insuficientes y que hay una serie de interrogantes muy grandes y de riesgos que se plantean en estos casos. Primero, la pregunta de si una herramienta como la que estamos utilizando ahora sirve para todas las audiencias judiciales. Evidentemente no sirve, porque en el curso de una audiencia judicial, de un hearing, la privacidad de ciertas comunicaciones que tienen que darse en el curso de la audiencia pueden ser de difícil ejecución a través de un mecanismo en donde todas las personas están conectadas y hablando a la vez. Y de lo que he leído en estas semanas, hay algunos que dicen, bueno, conéctese por ahí, pero en paralelo hable por teléfono con su abogado para que haya una relación de confidencialidad y de privacidad, cosa que evidentemente esto es difícil de pensar. En segundo lugar, hay muchos analistas que han establecido que técnicamente puede ser formalmente válido, pero que desde el punto de vista subjetivo hay una diferencia tremenda entre una audiencia con presencia en físico y una audiencia a través de la vía telemática. Y han concluido con una estadística que cuando un testigo comparece a través de la vía telemática, su punto de vista, sus opiniones suelen tener menos impacto en las decisiones finales. Y que hay también, especialmente en procesos penales, la dificultad de que cuando en un peritaje a veces tienen que ser reconocidos determinados objetos para ver si esa es el arma, si ese es el objeto robado, si ese es el cuchillo con el que se hizo el ataque, si ese es o no es, en la medida en que su reconocimiento se hace muy difícil. Entonces, todo este tema que tiene que ver con la seguridad de las herramientas informáticas, con la secrecidad que tiene que ver con los medios que hoy día estamos utilizando, por ejemplo, no es un asunto de una sofisticación técnica innecesaria, sino que atiende a un aspecto esencial, que es el aspecto del debido proceso y de las garantías judiciales que tienen que tener las personas que litigan y las personas que ejercen la profesión legal. Entonces, con esta parte de la informática se nos plantean muchas preguntas. No es una varita mágica con la cual ya hemos encontrado una respuesta que la pandemia nos ha permitido acelerar, sino un punto en donde de pronto, cuando la calma llegue, habrá que regresar a los mecanismos tradicionales mientras estas herramientas no estén suficientemente consolidadas. Y un punto adicional en este tema, un punto final sobre el tema de la informática. Estamos hablando entre personas que nos vinculamos en Nueva York, en México, Lima y otras ciudades que tienen razonable acceso a los sistemas de Internet. Esa lamentablemente no es la situación en unas zonas importantes de todos los países. Y aunque fuera en núcleos urbanos que están medianamente bien atendidos en materia de esa oferta de servicio tecnológico, no todas las personas, no todos los abogados tienen los medios de poder tener una computadora o un ordenador, como se le dice en España, disponible, o de saber cómo se utiliza, de manera que estamos también ante un elemento en donde el riesgo de que la disparidad, la desigualdad en el acceso haga que otra vez tengamos que ser sumamente cautos en estas herramientas y hacer que, en conclusión, para los sistemas judiciales del mundo entero,
este tema, que era un tema importante en su agenda, hoy día pasa a ser prioritario en la medida en que si ya está ahí y hay una necesidad de utilizarlo por lo menos durante buena parte de los meses del año 2021, ir resolviendo estos temas que le hacen a la desigualdad, a los desequilibrios, y acaso pensar en el papel que los estados tienen que tener en fomentar la inversión pública o privada de una mayor accesibilidad a las redes informáticas. Entonces, creo yo que tenemos en el informe que hoy día estamos presentando una serie de constataciones muy importantes, pero básicamente un llamado a la acción, un llamado a continuar con esta reflexión, ya que más adelante el Van Center y las oficinas de abogados que han apoyado podamos seguir en comunicación y en contacto para organizaciones, para un tema como este. El tema de la independencia judicial es algo que en el fondo solo es posible en la medida en que la justicia funcione y en la medida en que todos estos elementos de garantías informáticas, de garantías de acceso por parte de las personas que litigan estén también aseguradas. Bueno, no quiero extenderme más, creo que ya me he ido más allá del límite establecido, me excuso por ello y felicitaciones nuevamente y escucharé con mucha atención lo que tienen que decir las colegas que me siguen, Gillian y el magistrado Ricardo desde México. Gracias, Iván. Thank you very much, Dr. García Sayán. You raised many, many important points, and I am sure that they will be discussed during the question and answers session, although we certainly won't have enough time because we would need to stay a couple of days to discuss everything what is important. But I think what is really obvious is the importance of this topic to discuss and to continue. Although all of us are hoping that the pandemic will be over soon, we don't know. And also we don't know if there's another pandemic coming. And I think the experience of this time is that the judiciary was simply unprepared. So that will be good to take advantage of this for any time in the future. Thank you very much. And I am very honored to welcome Justice Gillian Luckey from the Supreme Court of Trinidad and Tobago to join us with her experience. Welcome, Your Honor. Good morning, and thank you very much, Honorable Chairperson, for the invitation given to me to represent Trinidad and Tobago, and I hope the wider Caribbean. And good morning and good day, I should say, because of our different time zones, to all the distinguished members of the panel and to all of those who are listening and viewing this webinar. Let me state from the outset, if I can give open and full disclosure, that when I hear persons say we are in the new normal, I say we are in the normal, because the word new now has to be removed because we have basically been dealing with this pandemic for almost 1 year. I do not mean to brag or boast, because like every other developing nation and all countries around the world, we too in Trinidad and Tobago and the Caribbean had to grapple with what this pandemic did to us in terms of changing our operations in the judiciary. But I do say that there's always a supreme being who ensures that right people are in the right place at the right time. And I say that because our Honorable Chief Justice, the Honorable Justice Ivor Archie, is in fact an engineer first, that is his first degree in mechanical engineering. And then, of course, a legal luminary, he went on to do the law. So in Trinidad and Tobago, we have the benefit of a leader who has vision, a leader who has competence, and a leader who, because of his mechanical engineering training and degree, was fortuitous in terms of taking the judiciary into the digital age as early as 2 years ago, when our Honorable Chief Justice made it very clear to all his judicial officers and all members of the judiciary and to the nation as a whole that the time had come for the judiciary to embrace this digital age, because we as a judiciary must always remember that we are expected to and must perform at an optimum. When therefore we were given the curveball of the pandemic,
which really impacted on us in February of this year, 2020, the judiciary was already in transition. Does that mean we were perfect, in a perfect condition to deal with what came to us? Of course not. Because when one is dealing with transition, especially a transition that is moving us from a platform where we are accustomed with the foot traffic of stakeholders coming into our courtrooms, where we know about physical filing and bundles of paper, we were moving now into electronic filing, into finding ways to ensure that there was a boosting and an operationalizational approach to access to justice, procedural fairness, open justice, without any compromise to due process and, of course, the rules of natural justice. How then has the judiciary in Trinidad and Tobago adapted to what we are saying is the normal? There is still a debate, and one might say, pun intended, the jury is still out as to whether we will be going back to what transpired before, when vaccines are given to everyone and we are back in a position of control. And I will tell you what the overriding school of thought is, that this pandemic, COVID-19, has challenged judiciaries in a way that we have not been challenged before. And with proper practice and with that level of precision, we may not be perfect, but we certainly have to ensure that we have done and we continue to do all that we can do to get everyone into what we call the ecosystem of technology, because that is where we are now. It is quite ironic that many of us who are the judicial officers are on what we might say the older end of the age scale. And we have to recognize that we are dealing with young persons who are coming before our courts, who are interacting with our courts, who will become the judicial officers of tomorrow, who are born with technology. There are 2-year-olds and 3-year-olds who are now more, if I might say, proficient than those who have been using the technology for years. But that does not mean that everybody is in the same place. And herein we introduce those principles of equity to ensure that we are addressing that digital gap, because we cannot take it for granted that everybody is on the same page at the same place. And if we are to boost that public trust and confidence, which we are mandated as a judiciary to do, being one of the 3 independent arms of the state, then we must do all that we can in this time of transition to ensure that we are all inclusive. And that does call for a shift in our thinking, our shift in our culture, but always maintaining that we must ensure that justice is not only done, but manifestly be seen to be done. And I just want to say that many times we have heard the phrase, necessity is the mother of invention. I have said, desperation is the father, creativity is the child. And let us not forget the grandparents of common sense. I will give that to the grandmother, and knowledge to the grandfather. And I don't mean to gender stereotype in any way, because whether it is a familial relationship or it comes by way of guardianship or custodianship, we must remember common sense, knowledge, necessity, desperation, creativity. And I say that with full confidence this morning, because up to 10 minutes before this webinar started, Trinidad and Tobago and many of the islands in the Caribbean suffered and are still suffering from a massive regional breakdown in our Wi-Fi. St. Vincent and the Grenadines, Barbados, Trinidad and Tobago. And the first thought that came to mind, I say quite openly, was, well, I'm going to have to tell the organizers I can't do my presentation. But then I said, no, let's go back to basics. And I called my secretary, Brenda, who I really want to salute this morning. She's an excellent secretary and an executive administrator. And I said to her, because Brenda, where she lives in the island, they do not depend on the main service provider. There's another service provider. And I told her she has to give me their name and number. And Brenda was able to get onto the webinar. And if I had not gotten on this morning, as I said, it was a miracle. I think that the Supreme Being did it deliberately, so that I would have had to show, when you have a breakdown, what happens is access to justice.
I was using my telephone, calling in to Brenda, and Brenda was using her telephone to ensure that at least the audio was there. So I'm showing us that this was a case where I think the Supreme Being wanted to show how it feels on the other end when you feel you are totally disconnected, and what do you do, and the level of panic and the level of anxiety and the level of how do I do this? Think of that stakeholder who even this morning, when all our courts are shut down because of this major national problem, are thinking, how do I get my papers? I'm supposed to appear before a court in a criminal matter. Oh no, today was our alternative dispute resolution. And therein brings in the principles, which to me are the three principles I ask you to remember, if nothing else. They begin with C: collaboration, cooperation, communication. I repeat them: collaboration, cooperation, communication. Because when everything broke down and we could not use our WhatsApp, it was important to get to all our stakeholders this important message. Those coming to the court, the members of the legal fraternity, other judicial officers, our court administration, the importance of them understanding, well, listen, there is a breakdown. How do we deal with emergency matters? Because certainly there are matters listed today, I'm sure, that are emergency matters. And this is what the technical age brings with it. But how is that different to parties who are coming to a court and dealing with some national disaster, perhaps flooding? Perhaps they've had to deal with some accident on the road leading to some massive traffic jam and they can't get to the courtroom. So that's why I say basic principles are not changing. What is changing is the mindset. Gone are the days when your judiciary is just a judicial officer like me. And our Chief Justice makes this point all the time. The judiciary is now the face of our judicial officers, but that very important branch called the court administration. Because with the technological age, with this digital ecosystem and path that we are now all in, it is taking everybody to keep the system of justice and those wheels of justice properly oiled and moving. So that court administration, there has to be precise and accurate case management. Logistics have to be in order. IT has to be on standby. And therefore, what are our current challenges? And I am mindful of the time and I intend to stick within the time. In terms of our challenges, and we've heard them before, it is really getting everyone into this digital park and reducing that digital gap and not taking it for granted that everyone is able to get easy access to service providers, Wi-Fi, and even a computer. We have to ensure that when there are issues such as poor connectivity, how do we then ensure that matters are not just slipping through the cracks and that all stakeholders have had a chance to properly come before our courts? How are we dealing with open justice? In our court system, and I'm sure as in others, members of the public, unless it is, as you know, an in-camera matter where you have very limited persons in the courtroom, members of the media, they're allowed to come in and go as they please. Now, when you have to deal with links, you have to now have a special unit ensuring that the public gets access, because that is what open justice is about. How do we ensure that there's no compromise of the security systems, of evidence that is meant to be confidential, or hearings that are meant to be, as we say, ex parte, or heard without the presence of all persons? Jury trials continue to be a challenge in the Caribbean. In the Bahamas, for example, there's a constitutional right to a jury trial. In Trinidad and Tobago, we have gone to judge-alone trials or jury trials, the election being solely in the hands of the accused for any kind of matter. How are judges to communicate in the Court of Appeal when you have 3 judges sitting? Normally we would just lean and speak, but now we are in different locations. So these are the challenges that we have, but for every challenge there is a solution. We have to, one, change the way we operate. We have to understand that our construct in our mind of what a court looks like, the architecture of a court, is changing. The focus on where you will spend your resources will now change. The judiciary has to be an initiator, an influencer, an opinion giver without crossing the lines. In other words, judiciaries might now have to provide in our communities, especially in rural areas,
to have enough places where members of the community, instead of going to a courtroom, can go to a place where they can get digitally connected. We have to think now of our prisoners. What we have done is we have literally set up a court at the prisons. And we have used those containers. I'm sure you're familiar with it, the containers you see traveling on the sea, the 40-foot containers. They have been properly equipped to handle IT and air condition. So what you have now is that persons are not coming to the courts. The courts are going out to the persons. And isn't that what access to justice is all about? We have to remember that even without COVID-19, there is the introduction, it's already happening around the world, of artificial intelligence. And what role will artificial intelligence be playing? And most importantly, our training needs. We have, as chair of the Judicial Education Institute and our president being the chair, we are now training judges. We had a training session for this afternoon, but of course that's now canceled, to deal with the technology, to make everyone comfortable. We have to look at our practices and our policies. And as I conclude, I am not saying the system is perfect, but we will be really doing ourselves a disservice if we think that after COVID-19, when things get under control, we can go back to normal. I am not of that view, because this year, 2020, was COVID-19. I pray that there's nothing else coming that is worse or equally challenging, but who knows? And this, to me, has been a wake-up call on judiciaries. Check yourself, pull up your socks. Are you really delivering? And are you delivering to those who are your true stakeholders? Everybody, not just attorneys, not just judicial officers. And as I end, I say, we as the judiciary must be the leaders and the visionaries. We must be prepared to subject ourselves to robust scrutiny and to upgrade the systems. It is the practice, it is to be patient, it is to be perfect. And if we collaborate, and if we cooperate, and we continue communicating, not just within our silos, break the silos, because witnesses may not be able to come to our countries if borders are closed. So we need to depend on the IT of other countries. Let's get platforms that work, and let us continue to share as we are doing today. And I am very optimistic. Space 1999 was my favorite TV program when I was growing up. I see myself as Moonbase Alpha, following Commander Koenig, as he says. There is no longer Earth. Let us look for a new planet. We don't have to look for a new planet. We just have to get the personnel, get the visionaries, get the leaders who we have. In Trinidad and Tobago, we have a visionary leader in our Chief Justice, and we will all get into that digital park. Some will be way ahead, some may be a little behind, but we'll all be in that ecosystem of technology. And I thank you. Justice Lockey, thank you very, very much for your speech. And I would like to add to your principles, collaboration, cooperation, communication, one more, it's inspiration, because every word you said was inspiration. And I think that's something, and I very much appreciate your optimism, because that's the way we have to keep going on, inspiration. And thank you very, very much for that. And now I am delighted to invite Dr. Ricardo Sodi, Chief Judge of the High Tribunal of the State of Mexico, to share his point of view with us. Your Honor, the floor is yours. Muy buenos días. Me da mucho gusto atender esta generosa invitación que me permite platicar, compartir lo que ha sucedido en la República Mexicana y particularmente en el Estado de México. Como ustedes saben, México es una federación y en un sistema federal las entidades federativas y la federación mantienen poderes judiciales en competencias coextensas, es decir, separadas por razón de materia. Por lo tanto, las entidades federativas tenemos un espacio propio para la administración de justicia. Esto genera, en el caso de la pandemia y la digitalización de la justicia, diferentes velocidades en el desarrollo de los sistemas judiciales locales. Hay estados donde han tenido una fuerte apuesta por el sistema digital, un movimiento señalado importante hacia la creación de tribunales virtuales, y otros estados que simplemente no han podido tener acceso a las tecnologías, ya sea por limitaciones presupuestales o porque no han tenido el desarrollo tecnológico necesario para ello.
El Estado de México es un estado en el centro de la República Mexicana que tiene alrededor de 19 millones de habitantes. Es un estado muy poblado, es un estado también que aporta una parte importante del Producto Interno Bruto del país, es un estado industrializado, pero también que tiene una composición agrícola importante, hay una generación de alimentos importante y también es un estado que tiene 5 comunidades indígenas. Por lo tanto, la administración de justicia en el Estado de México es particularmente compleja. En el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México optamos como una visión estratégica desde hace 3 años, digitalizar la justicia, desarrollar nuestros sistemas de justicia digital desde hace aproximadamente 3 años con tecnología propia, generando nuestros propios procesos de gestión para las diferentes instancias, capacitando a nuestro personal y haciendo una campaña importante de concientización y capacitación para los litigantes y los usuarios de los servicios judiciales en el Estado de México. Cuando la pandemia provocó el distanciamiento social, las medidas de distanciamiento social, el Estado de México tenía una plataforma digital muy consolidada, un modelo de justicia digital bastante avanzado, con una firma electrónica que nos permitía interactuar en el tribunal electrónico. Y esto nos dio la ventaja de poder ofrecer y ampliar nuestros servicios sin necesidad de paralizar la administración de justicia en época de pandemia. Desde luego, al principio se mantuvieron también las audiencias urgentes, son aquellas en materia penal que implican la privación de la libertad y otras en materia familiar que implicaban violencia familiar o pago de pensiones alimenticias. En ese contexto, el tribunal continuó funcionando y poco a poco fuimos ampliando los servicios de la justicia digital bajo varios parámetros. Primero, continuamos con el fortalecimiento de la justicia digital y el desarrollo de tecnologías, tratando de ampliarlo a todos los servicios que brinda el Tribunal Superior de Justicia. Segundo, ante la natural resistencia de los litigantes y de los usuarios a migrar a un sistema de digitalización de la justicia, de tribunales virtuales, iniciamos una campaña de concientización muy intensa en redes sociales, en medios de comunicación y en lo particular yo me reuní con todas las barras, asociaciones, colegios, agrupaciones de abogados en el Estado de México y también a nivel nacional para platicarles de las bondades del tribunal electrónico y de la necesidad de ampliar los servicios por esa vía. También se dieron cursos de capacitación a litigantes y usuarios, aproximadamente 7,000 litigantes y usuarios recibieron algún tipo de capacitación por parte del Poder Judicial del Estado de México. Tan es así que de 3,000 firmas registradas al inicio de la pandemia, hoy tenemos más de 31,000 firmas registradas en este momento. Es decir, en tan solo 10 meses crecimos 4 veces más de lo que hubiéramos o de lo que habíamos crecido en tiempos de normalidad en el Tribunal Electrónico. También la justicia itinerante en comunidades alejadas fue una estrategia para acercar la justicia digital a comunidades que no tenían una sólida conectividad a Internet o que simplemente no existía la cultura del uso de redes y de Internet. Por lo tanto, hicimos caravanas por la justicia para enviar equipo, un vehículo equipado con todo el tipo, con toda la tecnología de punta, incluso con conectividad satelital, para poder llevar la justicia a comunidades alejadas. Inclusive llevamos traductores a las diferentes lenguas indígenas que se hablan en el Estado de México para poder llevar la justicia también a esos rincones del Estado de México que de otra manera hubieran estado aislados porque los tribunales en una buena parte estuvieron suspendiendo sus actividades. Ahora ya trabajamos con medidas sanitarias adecuadas, prácticamente al 50% de la actividad presencial, pero al 100% en el tribunal digital. También se desarrolló en este periodo de pandemia un plan de atención para asuntos rezagados de justicia tradicional. Es decir, algunos jueces podían despachar sus asuntos desde casa a través de la telepresencia, la telemática,
Pero diseñamos también para la justicia tradicional que todavía no llegaba a la digitalización un programa de reactivación para evitar el rezago en materia de administración de justicia. Se logró un muy importante avance porque aproximadamente se abatió más o menos el 65% de los asuntos rezagados. Es decir, funcionó muy bien el programa y se aprovechó el tiempo en esta época de pandemia. También las medidas respecto al Tribunal Digital nos permitieron reasignar recursos, ahorrar en ciertos aspectos y reconducir el gasto hacia el fortalecimiento digital, comprando más y mejores equipos de computación, ampliando los anchos de banda y contratando servicios de ancho de banda mucho más potentes, mucho más accesibles al desarrollo de la tecnología. Y continuamos desde luego con la capacitación tanto a nuestro personal como usuarios y litigantes. También se hizo un estudio comparativo de cómo funcionó el tribunal el año 2019 y cómo vamos en relación al 2019 a pesar de la pandemia. Y se detectó que al reanudar al 50% la actividad presencial, que esto fue en julio de este año, 27 de julio de este año, llevábamos un rezago aproximadamente del 40% con relación al año anterior. Al día de hoy, el rezago se ha batido sustancialmente y tenemos un rezago del 15% respecto del año anterior, que es un rezago francamente muy controlable, manejable, y que para principios del año entrante prácticamente no se habrá notado siquiera que tuvimos un efecto negativo a consecuencia de la pandemia. Es decir, el Tribunal Electrónico evitó que tuviéramos un colapso en la administración de justicia y además nos permitió abatir el rezago de asuntos tradicionales y por lo demás la reanudación parcial de actividades nos permitió prácticamente estar en condiciones de normalidad. También les comento que en el Estado de México fue uno de los 7 estados que implementó la reforma laboral en sede judicial. Los tribunales laborales estaban ubicados en sede ejecutiva, en el Poder Ejecutivo, y se impartían a través de juntas de conciliación y arbitraje. Por virtud de una reforma a la Constitución mexicana, la justicia laboral pasa a los estados, a los tribunales de justicia, en el ámbito que les corresponde. La federación asume algunos temas, los estados otras cuestiones, y los estados comenzamos con un nuevo modelo de justicia laboral en sede judicial, y esto fue un reto enorme porque un estado con mucha actividad económica, con mucha actividad sindical, con muchos conflictos laborales, tenía que prepararse para asumir en plena pandemia la administración de la justicia laboral. Bien, se hizo un curso y un concurso para captar a los mejores perfiles. Se contrataron aproximadamente 200 personas para implementar la justicia laboral. Se hicieron concursos para más de 1,600 personas. Todo se hizo de manera digital gracias a lo avanzado de los sistemas y las plataformas que hay para impartir clases en línea, para hacer evaluaciones en línea y para poder desarrollar un modelo de control de gestión en la materia laboral. Y el día 17 de noviembre inició ya al 100% la actividad de la justicia laboral en el Estado de México, y eso a pesar de la pandemia y del distanciamiento social fue un destacado logro del Estado de México para poder administrar la justicia laboral en sede judicial. Y para evitar también el tema de la publicidad, sobre todo en materia penal, nosotros no proyectamos ni dimos acceso al público en general a las audiencias, pero sí estamos publicando el 100% de las sentencias en nuestras plataformas digitales a través del modelo de transparencia que ha adoptado el Poder Judicial. De tal manera que cualquier persona puede consultar las sentencias que se han emitido en todas las materias en tiempo, o sea, inmediatamente después de que se dictó la resolución, inmediatamente se sube al sistema y los interesados pueden consultarlas. Desde luego, protegiendo los datos personales de quienes intervinieron en la audiencia, pero todo el 100% de nuestras sentencias se les da publicidad.
estrategia que vamos a seguir de hoy en adelante es asumir que la digitalización de la justicia, los tribunales virtuales llegaron para quedarse. Tenemos que perseverar, desde luego, continuar con los esfuerzos para que la justicia digital llegue a todos los ciudadanos, a todos los usuarios, y que exista una mayor conciencia de que los medios electrónicos pueden abonar mucho a la justicia. Desde luego, las audiencias presenciales, en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, se reanudarán, porque evidentemente no es lo mismo verlo a través de una pantalla que presenciar el desahogo de un testimonio o de una prueba pericial de manera presencial. Eso, sin duda, el juez lo puede apreciar de mejor manera para efectos de valorarlo. Sin embargo, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y lo que tenemos ahorita es una herramienta magnífica, maravillosa, que es la conectividad de Internet, las audiencias virtuales y la posibilidad de mantener un sano distanciamiento social y al mismo tiempo no detener la administración de justicia. Yo no imagino cómo hubiera sido esta crisis sin un desarrollo tecnológico como el que actualmente nos permite avanzar en estos temas. Por otra parte, hemos tenido un permanente contacto con los litigantes y los usuarios de los servicios para conocer sus necesidades y sus inquietudes. Ustedes saben que el problema también de la administración de justicia, como lo dijo uno de mis colegas que me precedieron, es la percepción que tiene la sociedad de nuestros servicios y de la seriedad con la que brindamos medidas sanitarias para que todos se sientan confortables, cómodos, seguros en las instalaciones del Poder Judicial. En eso estamos dedicando mucho tiempo, esfuerzos, recursos, capacitando permanentemente al personal y finalmente buscando con campañas de acercamiento con la población en general y los litigantes y los abogados en particular, que ellos nos puedan transmitir sus inquietudes y poder resolverlas lo más rápido posible. En este esfuerzo hemos estado comprometidos en el Estado de México y considero que los resultados han sido satisfactorios. Hemos mantenido la administración de justicia a la altura de las necesidades del Estado de México y lamentablemente otros estados no han podido tener ese mismo desarrollo. Son pocos los estados, Querétaro, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, han tenido un importante avance en estos temas, pero simplemente, tristemente, la Ciudad de México está colapsada en los servicios de administración de justicia. Y la Ciudad de México finalmente concentra también mucha de la demanda judicial y el problema fue tan elevado que el viernes pasado, el viernes 4 de diciembre, decidieron cerrar los tribunales ante la posible propagación de la pandemia. Y nosotros estamos en posibilidad de continuar hasta el día 11 de diciembre, fecha en que estaba originalmente planteado iniciar un periodo de vacaciones por fin de año y Navidad. Pues muchas gracias por su atención. Yo quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que quieran formularme y agradezco nuevamente la invitación a este webinar. Muchas gracias. Thank you very much, Judge Sodi. It was extremely interesting and important. And I would like to pose questions. The first question from the public, but I'm aware that we could stay not hours but days here to discuss all the questions. And thank you very much, all of you, because all your contributions are highly important, interesting, and for me it's really fascinating. And we all judges and who are dealing with judicial proceedings have been living in this process, how to move somehow judicial proceedings to the digital world for a couple of months. And I very much hope if there's anything positive taken from the pandemic, that it will be a possibility to have remote digital hearing whenever possible in the future. The first question from the public goes to Mr. Garcia Sayan and others, if they would like to add something, is whether, given that the UN country teams are present in nearly all countries and the UN Peace Support Mission may also be deployed in some, the UN should take place a greater emphasis on assessing IT capacities and connectivity, availability when undertaking in-country assessment for formulation of the one UN strategic plan with the government, and in the case of peace mission,
during the assessment for preparing the concept of operation for a new and or modified peace operation. I think Mr. García Sayan, you are best placed to start, and the others if they would like to add something. Thank you. Muchas gracias por la pregunta, que es muy importante y tiene mucho sentido, porque efectivamente estas son necesidades que están en todo el planeta y con mucho mayor razón en donde hay procesos de reconstrucción institucional después de un conflicto interno o de un conflicto internacional, en donde las misiones de paz de las Naciones Unidas desempeñan un papel importante. Sin embargo, en este asunto tan fundamental que sería el apoyo técnico, el apoyo institucional y el apoyo con recursos para tener las capacidades de herramientas informáticas adecuadas en los sistemas judiciales, las Naciones Unidas no tiene pues las capacidades ni financieras ni técnicas para hacer ese trabajo. Hay fragmentos de las Naciones Unidas que están metidas en esto. Sé que, por ejemplo, UNESCO está generando un proyecto para hacer un seguimiento del acceso a los medios informáticos para la defensa de la libertad de expresión. Hay recursos que otros órganos internacionales como el Banco Mundial utilizan y disponen para el fortalecimiento de capacidades institucionales de los sistemas judiciales que bien podrían orientarse hacia estas necesidades, ¿no? Yo creo que ahí hay que ser lamentablemente muy realistas, muy objetivos. Las Naciones Unidas no es un aparato global que está en capacidad de prestar apoyo material y apoyo técnico en todas las circunstancias, sino hacerlo de manera excepcional y recurriendo al financiamiento de la banca de cooperación como el Banco Mundial o los bancos regionales, y no olvidar algo que es importante, así como el magistrado Ricardo Sodi nos hablaba del Estado de México. Eso se ha sustentado con recursos presupuestales del Estado de México, que indudablemente es un Estado que no es representativo de las demás instancias federales del país y de otros lugares del mundo, porque tiene un poco más de recursos, pero indudablemente yo creo que es inevitable decir que hay que pensar en el fortalecimiento de los recursos presupuestales nacionales, en la medida en que esta es una prioridad importante, y buscar formas de cooperación. La cooperación de Naciones Unidas puede ser más bien en el aspecto técnico, el UNDP, el PNUD, puede jugar ahí un papel complementario, pero creo que eso tiene que ser una apuesta nacional que responda a estrategias de mediano plazo para fortalecer estas capacidades con recursos sostenidos, y que las instancias como Naciones Unidas sean lo que pueden ser ahora realistamente instancias estrictamente complementarias. Thank you very much, Mr. García Sayan. My second question, I would like to ask Justice Lucky. You mentioned many important points, but you also mentioned the role of administration, justice, and the court administration. Do you think that the courts are able in this situation, they're able to manage a support for courts, or do they need involve execution and or the other parts of government? And if it is the case, do you see any risk of inappropriate influence to independence of judiciary more than before? Thank you very much, Chair, for your question, because that is certainly something that has been at the forefront, ensuring the independence of the judiciary, so that the judiciary must never be seen cap in hand going and, asking those allocating the budget, for the necessary resources. So I will answer the two-pronged question, beginning with the second prong first, if I might, with the independence. For many years, our Chief Justice at the opening of every law term, which is done annually, has been saying that the time has come for the judiciary in the national budget to be given its own allocation, its own resources, of course, full accountability to our parliament, but that the judiciary will be able to have its budgetary allocation to better determine how the money ought to be used. For example, with this pandemic, in terms of the establishment of more courts, more
court at the prisons, for example, more training on IT, more of the licenses that are needed. So certainly what I must say about our government is that through the Attorney General, there have been very independent discussions that have not, and I spread not, led to any compromise. Because we have to understand, especially in those small countries in the Caribbean, we speak of independence, but we also have to understand interdependence. And I've often said that collaborating and cooperating does not mean that you are in any way compromising your independence. But we must be able to go to those who we have to ask for the money, and in terms of the allocation, and say, listen, this is our proposal, this is the vision, this is what we need. And I think a country has to understand that persons are going to have to speak. I was the former director of the Police Complaints Authority, dealing with rooting out corruption in the police. I had to speak to the Commissioner of Police. I had to speak with him. I could not adopt an approach of, you are the Commissioner of Police, I am the director of the Police Complaints Authority. We are meant to be two parallel rivers that flow side by side, but we must have that level of cooperation so that we would be on the same page. The United Kingdom has done it by the way of the National Justice Board, where you have representatives from each of the departments and agencies and judicial officers dealing with the administration of justice, and in that case, criminal justice. But I'm a firm believer, Chair, if I might say so, that there must be that level of cooperation, and people must have the trust in our leaders that when they meet, they are not making any kinds of deals, but they are having that level of cooperative, independent, accountable, and transparent discussion so that everyone is on the same page. Thank you. Thank you very much, Justice Lackey. I would like to ask briefly, Judge Sodhi, you mentioned in your presentation points regarding publicity of digital proceedings. Do you think that the public can benefit from digital proceedings, and there's a way that this proceeding would be used to increase public trust in judiciary? Sí, por supuesto, la percepción de la justicia, particularmente en México, es que los sistemas judiciales se mantenían con mucha opacidad, no eran transparentes, no eran abiertos, las audiencias no eran públicas. Fue a partir de las reformas de 2011 que en México cambió el modelo de justicia, sobre todo el penal, y a partir de ahora todas las audiencias son públicas. No lo eran antes. Antes eran audiencias que se llevaban a cabo ante el juez o uno de sus secretarios y no había posibilidad, porque ni siquiera existían salas de audiencias, no había posibilidad de que el público fuera a ver cómo se administraba justicia. La percepción de la justicia mexicana entonces era mala. Hemos avanzado mucho, aunque sigue habiendo en la realidad, y es complejo admitirlo, pero hay que reconocer las realidades, que la confianza en la administración de justicia en México no ha sido elevada. Y por lo tanto, cualquier acción de publicidad, de transparencia y de permitir que el público conozca no solo el contenido de las sentencias, sino también los motivos que las sustentan, y darle publicidad a nuestras resoluciones abona muchísimo en la confianza y finalmente en la percepción que tengan los ciudadanos mexicanos en relación a la justicia. Y no solamente los mexicanos, también los extranjeros. México es un país que recibe importantes cantidades de inversión extranjera, donde también ciudadanos extranjeros participan activamente en los procedimientos judiciales y por lo tanto debe haber confianza en un sistema judicial. En un país donde no hay confianza en un sistema judicial, el Estado de Derecho no funciona. No existe una confianza si no existe transparencia y, sobre todo, que se resuelva con total apego al marco jurídico aplicable. En México hemos avanzado mucho en ese sentido, desde luego nos falta mucho camino por andar, pero cualquier cuestión que abone a la transparencia y a la publicidad de las resoluciones judiciales
considero que es un paso adelante para que se perciba la justicia mexicana como una justicia seria, una justicia que resuelve los conflictos sociales con plena transparencia y legitimidad. Gracias. Thank you very much. Next question is, and I will read the question first, and we'll see who would like to answer. For a case of first instance currently before the Inter-American Court of Human Rights, are there any recommendations or thoughts on how best to ensure full and effective access to justice during this time? Maybe Mr. García Sayán, could you start with your view on that? Sí, gracias, pero no entiendo bien la pregunta. ¿Se refieren a la justicia dentro del sistema interamericano o dentro del país? No me quedó muy clara la pregunta. The question says, for a case of first instance currently before the Inter-American Court of Human Rights, are there any recommendations or thoughts? So the case is the first instance before the Inter-American Court of Human Rights. Ya, o sea, si le entiendo bien, la primera instancia dentro de la Corte. Puede ser eso, pero la Corte es una sola instancia. Si es ese el sentido de la pregunta. Pero eso me permite simplemente recordar que la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha sido muy consistente y sistemática en defender la independencia judicial, el acceso a la justicia y establecer la obligación de los estados de organizar su justicia teniendo en cuenta su enfoque de derechos humanos, teniendo en cuenta las diversidades que tiene que haber en un país, teniendo en cuenta el enfoque de género y los derechos prioritarios de las mujeres. Entonces, un acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos siempre ayuda con los casos que se le presentan hasta que se desarrolle y consolide esa jurisprudencia, pero termino solamente diciendo que para cualquiera que haya llegado hasta la Corte Interamericana con un caso, tendrá que saber que eso es luego, primero, de que se hayan agotado la jurisdicción interna, lo que puede demorar un tiempo, y tiene que pasar a su vez por una fase previa ante la Comisión Interamericana para poder llegar a la Corte Interamericana. Por eso siempre la Corte Interamericana ha insistido, es importante que los casos se resuelvan internamente y es cada vez más importante que los altos tribunales de América Latina, como la Suprema Corte de México, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú o la Corte Suprema de Argentina, han establecido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los estados y que sus razonamientos y sus conceptos tienen que ser aplicados por los tribunales internos, lo que de alguna manera hace que los valores de la justicia interamericana fortalezcan la justicia nacional y que sea en los tribunales nacionales en donde los grandes temas que atañan a los derechos humanos puedan ser resueltos. Esa creo que es la apuesta por la que han optado nuestros magistrados en las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos. Thank you very much. There's a question in Spanish, and we'll be grateful if Jaime could answer directly. Thank you. Muchísimas gracias. Estoy viendo la pregunta de la magistrada federal Carolina Isabel Alcalá, que está haciendo referencia a ataques a la independencia judicial en México, tanto a nivel federal como local o estadual, y está hablando de una reforma específica que se ha planteado a la Constitución para reformar el Poder Judicial federal. Ella menciona aquí que no se consultó a los gremios dentro del Poder Judicial de la Federación y que apenas se logró que hubiera un parlamento abierto en el Senado. Y bueno, creo que
la magistrada Alcalá plantea un tema muy relevante porque es una de las reformas a la Constitución más importantes al Poder Judicial Federal desde hace algunos años en cuanto a su funcionamiento, y ha sido en México motivo de una amplia discusión porque por un lado se ha querido fortalecer al Poder Judicial, fortalecer la independencia judicial a través de la carrera judicial, pero también ha habido pues muchas reacciones de parte del Poder Judicial y de jueces, juezas, magistradas y magistrados respecto a algunas cuestiones que parece que se está privilegiando más cierta seguridad del Poder Judicial y de ciertas disposiciones que, tomando en cuenta la situación particular de cada uno de los jueces y magistrados, y creo que pues definitivamente el tener un proceso de discusión amplio será importante, un proceso en el que se pueda tomar en cuenta todas las visiones con juezas y magistrados. Y creo que además es importante mencionar que esta es una reforma al Poder Judicial Federal, pero que la cantidad de asuntos que llegan al Poder Judicial Federal es muy menor comparada con los asuntos que llegan a la justicia local en México. Y creo que una reforma integral al sistema de justicia en México debería empezar a enfocarse a analizar si es que es necesaria, ¿no? en los sistemas judiciales estatales, tomando en cuenta que hay poderes judiciales como el Estado de México, como el Estado de Chihuahua, el Estado de Nuevo León, que tienen muchos avances frente a otros poderes judiciales y que alguna reforma integral no debería perjudicar estos avances. Entonces, para la magistrada Alcalá definitivamente es un tema que habrá que seguir poniendo mucha atención para que esta reforma constitucional no afecte ya la independencia judicial de quienes imparten justicia en México. Gracias. Thank you very much. There's another question. We have very few minutes, and I will take the opportunity to take a point to the last question, which says, any comments on the restrictive measures taken by several international courts, and what recommendations can be made to guarantee the right to access to international justice? Would anyone from the panelists very, very briefly in one sentence set any recommendations to that before I would like to say few final sentences? I think international courts, if I might, Chair, are faced with the same challenges as any judiciary in a particular country, perhaps more so in that they are faced with the challenge of having what we would call competing interests and competing matters. My father recently retired from an international court. ITLOS, that is the International Tribunal Law of the Sea, in which you have 21 countries, meaning judges, and matters coming from all over the world, dealing with, when you have these maritime matters. And they too were faced with, how do you deal as an international court where you have parties traditionally coming to Hamburg in Germany, where the court is at, in person to deal with matters. And I remember when my father and I were in communication, him in Germany and me in Trinidad and Tobago, I sent to him our practice directions that our Honorable Chief Justice had in fact delivered. And I remember my father pointing out that some of the countries had to do the changes by way of legislation, Malta being one of the countries. But the principle was the same. To these international courts, as I said to my father, and I say now, international courts have to use the same approach. Matters have to be prioritized. Protocols and practice directions have to be sent. Yes. And we have to recognize, as done in Australia, matters have been heard with witnesses in other jurisdictions. So the concept of coming to the place has to be removed and timeline set. Active case management. Thank you very much, Justice Lucky. Judge Sodi, would you like to add anything to this question? La justicia interamericana, la justicia internacional, siempre para parámetros muy importantes, muy interesantes, que nos permiten a la justicia de los diferentes países por región
tener un parámetro de reflexión de cuáles son los estándares de la justicia. Yo he sostenido que la justicia se va a globalizar con base en la tutela de los derechos humanos. Se está generando una cultura jurídica internacional con base en la tutela de los derechos humanos. Y eso va a acercar a los sistemas jurídicos de todos los países. El sistema jurídico, por ejemplo, de mi colega de Trinidad y Tobago es diferente al mexicano. Sin embargo, ¿qué nos une? Los criterios tutelares de los derechos humanos. Son iguales en Trinidad y Tobago que en México, o que en el Perú, o en cualquier otra parte de Latinoamérica, lo mismo que en Europa. El acceso o los parámetros que establecen los tribunales internacionales en materia de tutela de derechos humanos, de acceso a la justicia, independencia judicial y todos esos grandes principios que se han vuelto universales, se convierten en los parámetros generales que nos permiten tener rumbo, que nos permiten tener una visión clara de hacia dónde debemos de dirigir la administración de justicia. Sin duda, con la pregunta de la magistrada federal, se advierte que cuando hay intromisión a los poderes judiciales, se afecta sin duda las libertades. Gracias. Thank you. Thank you very much. I would like to thank very much all the panelists for absolutely amazing discussion. The report is fascinating. And for me, being a judge and president of one of the international criminal courts is extremely live topic. And it was the end of March this year when we started thinking that we are hoping that the pandemic will be over soon, but we need to, although we have a lot of digital tools, we realized that we are not really prepared for completely remote trial. And we discovered how many problems it brings, and you described many of them. And one of the fascinating things is that no matter of the legal system and judges who are dealing with cases, most of the problems are very similar. And I think that three important points, there are many, of course, but I think three important. We need to continue because although we hope everything will be over soon, we don't know, and we need to be prepared for any time in the future. Then inspiration, to take the positive from this time, and let's hope we can also use it when the time is not a pandemic. And also sharing, because sharing experiences and good and bad examples, lessons learned, I think can help in the future. And I think there are a lot of issues we need to continue on. First, absolutely important is to keep the independence of judiciary. How to safeguard that judiciary will stay independent despite a need, obviously, of more technical support from execution. Then judges need to be familiar with new technologies, and some judges were very enthusiastic. Well, some of them are not, but we can see when there's no other choice, we all have to deal with that. There are a lot of issues, of course, with the cybersecurity of the confidentiality, because confidentiality and security cannot be compromised. And also the cost effectiveness of the judicial proceedings. And I've been thinking a lot if we can use this electronic and digital time to speed up the trials, because the old saying, justice delayed is justice denied, is probably more important than ever. And I think if we can do anything to contribute that, it's continue with such work as the report. And I am deeply inspired by the work you've been done, and would like to thank the organizers to organize this, and will be excellent to stay in touch. I would like to wish you all the best. Thank you very much for your excellent work, presentation, and inspiring sharing. Thank you very much. Thank you And very I much. also hope that the public was able to benefit from the excellent panelists, and let me ask you to thank the panelists in digital way, which as one of you said, it's not a new normal, it's kind of normal. We have to thank you very much.